decimos que hay que ser como niños, no queremos decir infantiloides o aniñados, queremos decir que conviene guardar todavía esa admiración y no decir que es una mentira cuando hemos tenido una visión, cuando hemos tenido... ¿Por qué digo esto? Porque si renunciamos a ese mundo, si se nos rompe, lo vamos a echar de menos de mayores. Y anhelando eso, quizá utilicemos drogas, otro tipo de cosas para llegar allí. Es un camino válido, pero peligroso. Hola, soy Jorge Rodríguez Ariza y tengo la suerte, el privilegio de ser uno de los autores de este libro maravilloso de Siglantana, que es una joya realmente. Es especial porque algunos de los autores que aquí están han sido aquellos autores que yo he leído cuando era más jovencito. Y entonces es una fortuna. He dedicado mi vida, mis esfuerzos al estudio del arte, del símbolo, desde la vertiente tradicional especialmente, y autores como William Blake, a quien dedico las páginas de mi capítulo en este libro, pues son muy especiales para mí. Los he podido explicar en la universidad, lo he podido explicar en otros contextos, y aquí por fin lo he podido escribir, de modo que estoy muy feliz de poder participar de esta obra. Pues es en realidad algo bonito porque me lleva a la infancia. Yo cuando era un niño pequeño, en la habitación de los libros de casa de mis padres, había una serie de colecciones, de volúmenes, y una colección era una enciclopedia que se llamaba Lo Inexplicado. Y allí había todo tipo de temas, desde alquimia a El monstruo del lago Ness, pasando por otras cosas fantásticas o fantasiosas, ya lo podríamos discutir. Y entonces todo este mundo de textos estaba totalmente descrito por imágenes. La imagen era el protagonista de todo este mundo. Y allí estaba Salvador Dalí, el Bosco y William Blake. De hecho, estos tres fueron los que más me afectaron siendo niño. Entonces entendí que lo inexplicado, el misterio, estaba conectado con el arte y que la visión tenía que ver con el símbolo y que el símbolo tenía que ver con el puente hacia esa otra verdad que es inexplicable desde los puntos de vista más normales y convencionales. Esa colección no buscaba ser sensacionalista, aunque lo pareciera, sino que simplemente se hacía preguntas de ¿hasta qué punto podemos saber ciertas cosas? Pues bien, quien editó aquello sabía hacerlo perfectamente a través de la imagen. Claro, Blake dice que no ve con los ojos, sino a través de ellos, y hace el símil con una ventana. Nos diría que no vemos con la ventana, sino que vemos a través de la ventana. De modo que los ojos son ventanas, pero el órgano de la visión es la imaginación humana, no los ojos. Sí, porque es verdad que hay una especie de espiritualismo vago, extraño, a través de la New Age y otras tendencias, pero en el fondo no es más que materialismo disfrazado de espiritualidad. Y autores como William Blake nos invitan a salir de esos marcos para explorarnos a nosotros mismos a través de la imaginación, de la creatividad artística, entendiendo que toda imagen que hagamos previa exploración de los mundos internos es un puente entre los mundos, es un símbolo en el sentido tradicional. Y esa necesidad humana de conectar los mundos está más presente que nunca, a pesar de que nuestra sociedad sea o pretenda ser racionalista. Porque eso es la pretensión, lo que nos han enseñado que es lo serio. Pero luego no. En realidad tenemos una sed y un anhelo de espiritualidad tremendo, mucho mayor que en tiempos antiguos.
Claro, es que la fantasía es lo que no existe. Los fantasmas, ¿no? Que tienen un cierto grado de realidad, pero no son reales y nos atormentan, además. Nuestro mundo es fantasioso, ciertamente, pero carece de imaginación, o al menos no tiene la imaginación que en otras épocas era más habitual. La imaginación no es la fantasía, por lo tanto. La imaginación, el mundo de lo imaginal, tal y como Blake lo plantea, se parece mucho a un concepto árabe que es el alam al-mita, que es lo que 150 años después el islamólogo Henri Corbin nos enseña, ¿no? Él traduce ese concepto árabe por mundus imaginalis y nos dice que ese es el lugar del símbolo, el lugar donde la tierra se espiritualiza y el espíritu se materializa. Ahí está el cuerpo angélico, ahí está la imaginación. Y Blake lo que hace es, sin tanta teoría, llegar de forma, diría que casi natural, porque él tenía un don, que duda cabe, y él se instala en ese mundo y desde ahí contempla y nos traduce su experiencia en grabados, en acuarelas y en poemas para que los que no tenemos esa facilidad podamos acceder a los mundos intermedios. Bueno, es como la vemos nosotros, a pesar de todo. Ahora estamos en un momento donde parece que el ecologismo, el amor por la tierra, todo esto está en boga, sí, pero no es del todo real. Y me perdonaréis por decir eso, pero no es del todo real, porque seguimos viendo la naturaleza o bien como una cosa fantástica y totalmente extraña, fantasiosa, o como un mero lugar para extraer recursos, ¿no? Esto es lo que Blake criticaba sobre todo. Él no podía imaginar que íbamos a llegar a hacer según qué fantasías sobre el planeta Tierra y sobre la naturaleza. Pero él, en cambio, criticó en su tiempo la manera aséptica, la manera cientificista de abordar la materia y la naturaleza. La naturaleza es una madre, no una prostituta. Entonces le debemos respeto y podemos valernos de ella, claro, necesitamos a nuestras madres, evidentemente, pero con respeto, con cuidado, porque venimos de ella y volveremos a ella. Cuando la naturaleza está desprovista del ángel o del espíritu, entonces es la naturaleza demoníaca, que es la que estudiaban los científicos de aquel tiempo y que Blake tanto fustigó en sus poemas. William Blake es un visionario, en primer lugar. Es alguien que tenía una capacidad especialmente fuerte, y digo esto porque todos tenemos esa capacidad, pero William Blake era capaz de aplicarla muy fácilmente, esa capacidad de ver más allá del velo de la realidad inmediata. William Blake es un poeta también, por lo tanto es una persona inspirada. William Blake, en cierto sentido, es también un profeta, puesto que prodice, habla en nombre de otra cosa, que a través de él puede expresarse y explicarse en poemas, en grabados. William Blake es un artista en el sentido más amplio de esta palabra. Es alguien que sabe traducir los mundos invisibles en visibles, que eso es lo que hace el arte sagrado, y sin embargo está fuera de los marcos de la sacralidad institucional. William Blake hoy diríamos que es un punky, William Blake es un rupturista, es un transgresor con la moral de su época, mejor dicho, con el moralismo de su época. ¿Por qué? Porque está fuera de lo institucional y a la vez es muy riguroso con la tradición, que viene desde la Biblia, desde la Divina Comedia. Por lo tanto, es un autor inglés, con todo lo que es un señor inglés de aquel tiempo, pero que está vinculado con algo muy ancestral y que lo supo expresar en lengua inglesa, estando a la altura pues, de un Shakespeare o de un Milton. Y afortunadamente hoy es alguien con mucho predicamento todavía en la cultura inglesa y universal, pero que debemos situar un poquito en esa frontera entre aquel mundo moderno y nuestro mundo. El mundo de las vanguardias aún no ha llegado, los simbolistas no han llegado, los perrafalitas están llegando, y él es como la bisagra entre todo aquello que situamos cerca de la Revolución Francesa, la independencia de los Estados Unidos y el mundo más contemporáneo. Él es una bisagra en todos los sentidos, porque es capaz de ir de un mundo al otro, verlo enseguida y plasmarlo en su obra.
Bueno, es precioso ver cómo todo lo que nos ocurre como personas, pero también como colectivo, es mitología en el mejor sentido, ¿no? El mito es aquello que explica la realidad de un modo mayor que la mera razón. El mito no es algo literal, claro, el mito no es algo que pasó tal cual, pero lo que nos dice es verdad. Los mitos son verdad aunque no sean literales. Pues bien, la historia está revestida de mitología y podemos verla como un relato colectivo, donde lo providencial entra en juego. Todos los dolores del mundo, todos los amores del mundo, todos los encuentros y desencuentros nos hablan de nuestra propia historia. Digamos que hay una metahistoria, ¿no? Más allá de lo que ocurre de forma evidente y trágica muchas veces, hay algo más allá que Blake sabía ver. Y él tenía muchas esperanzas depositadas en los movimientos revolucionarios, porque lo veía como una especie de forma exterior de cómo el mundo humano se estaba agitando, queriendo nacer. Luego eso puede salir bien o puede salir mal, o no sabemos cómo ha salido y habrá que esperar siglos para verlo. Pero él veía la historia también como un símbolo, como un relato simbólico que nos interpela, no solo en los acontecimientos políticos y sociales, sino míticos y espirituales. Participa de esa idea. Él dice que las cosas están y existen porque yo las veo, ¿no? Esto, alguien que supiera mucho de física cuántica nos sabría explicar esto mucho mejor. A mí, en realidad, cuando digo esto, me viene una imagen, que es la simple idea, aparentemente, de respirar, ¿no? Hay algo fuera, pero también está dentro. Está dentro y está fuera. Por lo tanto, vivimos porque respiramos, pero lo que nos hace vivir está a la vez dentro y fuera de nosotros. No solo fuera, yo no soy distinto del mundo, sino que el mundo está en mí y yo estoy en el mundo. Y aceptar eso nos lleva a repensar la realidad, a mirar admirando lo que nos rodea, sabiendo que no es distinto a nosotros mismos, ¿no? Y Blake, sin duda, en su poesía lo deja muy claro. Creo que la tentación de los artistas actuales está en ser canales de su propia subjetividad, y eso está bien, a condición de que no sea un narcisismo, a condición de que todo eso se enmarque en lo colectivo, de que me interpele a mí también, que no sea simplemente un divertimento o un experimento con uno mismo. Blake experimentaba personalmente, él tenía visiones, tenía no solo sueños, sino visiones, él veía ángeles, veía el espíritu de los animales, veía imágenes del pasado como ecos que llegaban hasta nuestros días, pero todo eso en Blake se entronca dentro de una tradición. Lo que quizá pediría a los artistas actuales, sobre todo a los jóvenes artistas actuales, es que no vayan completamente por libre, que sean conscientes de que somos hijos de una tradición, que esa tradición está viva, que Blake es uno de los ejemplos de la fuerza, de la potencia de esa tradición. Les pediría que no sean impíos, pueden ser herejes si quieren, pero no impíos, que tengan claro que el ser humano es el lugar del encuentro del cielo con la tierra y que a partir de ahí experimenten, pero que no lo hagan demasiado por su cuenta, que entiendan que el artista tiene una responsabilidad con su pueblo. El artista es casi un chamán, es casi un sacerdote, es un conector de los mundos. No puede ser solo de su propia individualidad, sino que lo colectivo es importante también. Sí, además es genial que comentes esto porque él recupera algo que había perdido la modernidad. Recupera la idea del manuscrito medieval. Claro, donde la imagen complementa a la letra complementa la imagen, y la una sin la otra no se entienden del todo. De modo que él sí quiere la reunión de las artes, quiere que vuelva a ser algo unitario y que esté al servicio del entendimiento de los otros mundos. Quizá hay alguien que lo entenderá mejor por la letra, quizá alguien mejor por la imagen, pero en todo caso encontrarán apoyo lo uno en lo otro. Además, los grabados de Blake tienen la virtud de ser revelados también.
Quiero decir, la técnica que él emplea se la revela, si hacemos caso y aceptamos lo que Blake nos dice, su propio hermano, que ha muerto hace años y en un sueño le explica cómo grabar. Y él luego se despierta, lo apunta y junto con su mujer, con quien se llevaba muy bien, que era como la otra mano de Blake, ¿no? Mano a mano, construyeron todo ese mundo juntos. Ella era iletrada, Blake le enseñó a leer y a escribir y a partir de ahí pudieron trabajar juntos de una forma totalmente ensamblada y armónica, ¿no? Pues la visión de los mundos invisibles. Hoy, que el mundo quizás es más confuso y caótico que nunca, con todo este tema de la inteligencia artificial, con todo este tema del relativismo, todo este tema de la posverdad, que es la mentira de siempre, pero bueno, le hemos llamado posverdad. Todo es caótico. Blake nos invita a mirar más allá de esos velos. A través de los velos, ¿eh? Los velos son importantes porque nos protegen de ciertas luces demasiado fuertes, pero poco a poco podemos ir quitando esos velos a través de los sueños, a través de la meditación, a través de la oración. Blake era una persona profundamente religiosa, profundamente espiritual. Quizá eso es lo que nuestra época está pidiendo sin atrever a pronunciarlo, porque nosotros ya hemos superado todo eso. Blake nos invita a reencontrar la religiosidad de otra manera. Quizá el arte es una nueva forma de religión. Pues bien, creo que lo que está vigente es eso y repensar lo simbólico. Blake, insisto, es capaz de construir puentes y el puente es el símbolo. Hoy nos hemos perdido en metáforas, alegorías, emoticonos, imágenes, pero el símbolo parece que está un poquito perdido. Claro, no es fácil porque se nos está obligando, ¿no? a cierto ritmo, pero también lo hemos aceptado nosotros. Somos cómplices de todo eso. Blake lo que hace es romper. Por eso antes decía que era un punky. Blake rompe con todo. Blake no obedece a instituciones, solo a su propia conciencia y a lo que él va recibiendo, las revelaciones o inspiraciones que tiene. Y es una persona íntegra, muy comprometida con su arte. No es un perezoso, no es un viva la vida. No, no, viva la vida, por supuesto, trabajándola también, ¿no? De modo que es un compromiso con lo trascendente y con lo inmanente a la vez, ¿no? Blake es muy, muy rupturista. Quizá lo que nuestra época nos pide con todo esto es romper con ciertas dinámicas. ¿Por qué? Porque si la rompemos, fijaros la obra de Blake, pasó desapercibida en su época. Solo 4 o 5 muchachos tuvieron interés por lo que el maestro hacía. Y aún así los trataba un poco mal Blake, era un poco rancio a veces. Pero, ¿qué más da? Porque era íntegro. Seamos íntegros dentro de lo posible y veremos cómo empezarán a cambiar las cosas. No puede ser solo un genio creador como Blake. Seamos como sociedad un poco rupturistas. Un poco. A ver qué pasa. Parece que Jung está muy lejos de William Blake y sin embargo no, hay una estela que se puede seguir, que es la estela del mundo imaginal, ¿no? Del inconsciente, que diría Jung, de ese inconsciente colectivo incluso, esa nube en la que están los arquetipos, ¿no? A la que parece que Blake podía acceder fácilmente, ¿no? Pero antes de llegar a Jung están los prerrafaelitas, antes de Jung están los surrealistas, los simbolistas antes que ellos. Toda esa gente que honestamente quieren visitar los mundos invisibles, transitar las otras realidades, pues están en la misma línea que Blake. Quizá los surrealistas eran muy de bajar al infierno y no resucitaban al tercer día, sino que se quedaban ahí encerrados, ¿no? Blake sabía que hay que explorar todas las dimensiones, las celestiales también, y parece que a veces los surrealistas se perdían allí, que sucumbieron a ciertas tentaciones políticas. Bueno, todo eso va en detrimento, pero aún así son interesantes y participan de la frescura que había traído William Blake. ¿Qué ocurre? Que William Blake es como el abuelo de los surrealistas y eso se percibe en los grandes surrealistas y en los más desapercibidos, en todos. Pero Jung, ¿cómo entra aquí? Bueno,
solo pediré a quien esté viendo esto que acceda por internet o en papel al libro rojo. Ese cuaderno, ese diario que escribía con un arte increíble, una caligrafía maravillosa y unas imágenes coordinadas con el texto de sueños y visiones. La forma que tenía Carl Gustav Jung de enfrentar todo ese mundo es casi igual a la que tenía William Blake. Y eso es una invitación, o sea, escribamos nuestros sueños, dibujemos nuestros sueños, revisémoslos, hagamos novelas después a partir de eso, compartámoslas con nuestros amigos y familiares. Y eso irá generando una literatura y un mundo de imágenes que estará en concordancia con lo que William Blake y tantos otros antes que él hicieron. De niños la tenemos. Todos de niños la tenemos. Solo que cuando lo hemos compartido con nuestros mayores, con nuestros profesores, alguien nos ha dicho, bueno, sí, pero eso, sabes que no es verdad, ¿no? Eso te lo has imaginado tú. Y dices, sí, ciertamente, lo he imaginado. He ido a ese mundo intermedio y le he dado forma, ¿no? Pero no, para ellos imaginación es un equivalente de fantasía y de chiquilladas que no valen la pena y que los adultos dejamos de lado, ¿no? Si no nos hubieran dicho eso, y quizá Jung o Blake tuvieron suerte en ese sentido, aunque bueno, Blake recibió mucho apoyo de sus padres en todo, pero lo de las visiones a veces era problemático. Pero bueno, no le impidieron explorar todo lo que quiso artística y poéticamente. Jung lo desconozco más, pero estoy seguro que si no tuvieron apoyo familiar, tuvieron las agallas suficientes para que les diera igual, ¿no? Cuando decimos que hay que ser como niños, no queremos decir infantiloides o aniñados, queremos decir que conviene guardar todavía esa admiración y no decir que es una mentira cuando hemos tenido una visión, cuando hemos tenido... ¿Por qué digo esto? Porque si renunciamos a ese mundo, si se nos rompe, lo vamos a echar de menos de mayores. Y anhelando eso, quizá utilicemos drogas, otro tipo de cosas para llegar allí. Es un camino válido, pero peligroso, si no está enmarcado dentro de una tradición espiritual y no hay un acompañamiento tradicional de verdad. Por lo tanto, es peligroso. Esos mundos, si no se atraviesan de la mano de un maestro y en un entorno familiar que sea adecuado, son peligrosísimos, son infernales, infernales sin garantía de resurrección, que es el problema. Porque al infierno hay que ir. Y de adolescentes, vamos, ya lo creo, al infierno. Pero si no hay una mano arriba que nos diga que se puede salir, nos quedamos instalados allí, ¿no?